Gracias, muchísimas gracias por mantener la sintonía en este su programa Entre Opiniones. Tal como le habíamos anunciado, está con nosotros el defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo está? Muy bien, y después que Ani me maquilla como me maquillo, no digo yo. Esa payola nosotros nunca la dejamos, qué bueno que usted lo destaca. Yo le dije que la última vez que yo salí en una imagen sin ojera, fue a los 7 años quizás. Y ella le hizo maravillas. Maravilla totalmente. Así es. Pablo, nosotros estamos muy contentos de que usted esté presente aquí con nosotros en Entre Opiniones porque tenemos un tema muy interesante, ese de la Constitución para todos. Pero antes queremos primero entrar en contexto para saber qué es el defensor del pueblo. Vamos a iniciar por ahí. ¿Y qué función tiene en defensa de la población? Pues vamos a hacer un corto. Miren, el artículo 190 de nuestra Constitución hasta el 192 consagra, define y describe una figura que por su rango en el organigrama del Estado adquiere una doble determinación. Es el defensor del pueblo. Y esa doble determinación implica una capacidad de fiscalizar la administración pública para con ello garantizar los derechos fundamentales. Esa figura del defensor del pueblo fue instaurada en el 2010 en nuestra Constitución, pero data del 2001 su creación a través de una ley que es la 1901. Esta gestión ha tratado de abrazar el concepto de la buena administración pública y el cumplimiento gubernamental como sus ejes de acción desde el punto de vista de la garantía. Ahora, ¿cómo podemos garantizar o cómo podemos exigir si el ciudadano y la ciudadana no conocen esos derechos fundamentales de lo que estamos hablando o esos deberes fundamentales? Y la única manera es a través de la educación. Por eso cuando hablamos de ciudadanía responsable, lo que estamos construyendo es un individuo que conoce todas las prerrogativas que le corresponden por derecho, sin necesidad de clientelismo, ni de populismo, ni de asistencialismo, sino desde el punto de vista de que el estado de bienestar para con él es eficiente porque le brinda políticas públicas como educación, salud, transporte, vivienda, trabajo, entre otras, y al mismo tiempo tiene claro cuáles son sus deberes, por lo tanto va a ser respetuoso de la norma, de la autoridad, va a participar, va a ser solidario y demás. Y bajo esa amplitud nosotros entonces entramos en una fase de promover esa educación de la cual estamos hablando pensando en esa ciudadanía. Y ella la detallamos desde diferentes versiones. Por ejemplo, el encargado de prensa de acá me decía que ha hecho varios cursos con nosotros. Bueno, justamente esa es una línea de acción de nosotros para lo que es la educación de cuarto nivel o la que es de posgrado. Ahora, ¿qué hacemos consecuentemente con lo que es el sistema educativo? Le hemos creado estrategias diversificadas y objetivamente orientadas para esos grupos etarios que lo conforman. Ahí está la educación inicial, la básica en sus 2 ciclos, educación secundaria, como se llama ahora, sus 2 ciclos, y ya luego va la universitaria, y la universitaria luego viene la de posgrado. Nosotros nos concentramos en un primer momento en hacer una diversidad de formaciones para grupos de interés, sindicalismo, comunicadores, abogados, comunitarios. Bueno, ahora estamos tratando de conformar todo eso que en un momento pudo ser un catálogo de 20, 25 cursos a un sistema único que es el Sistema Nacional de Formación del Defensor del Pueblo. A su vez, ese defensor del pueblo que tiene un sistema tiene que tener herramientas que sean útiles. Por eso estamos tratando de impulsar el aula del defensor, y dentro del aula del defensor entra esta iniciativa de Constitución para Todos que, al igual que la Constitución animada, tratan de impactar a toda la población que ustedes tienen el liderazgo, que es la preuniversitaria, que es el sistema que va desde los 3 años hasta los 16, 17 años, para poder tener ahí todo un sistema homogéneo donde tú estás promoviendo valores, pero también estás enseñando la Constitución. Y al mismo tiempo, desde que enseñas valores y Constitución, estás impactando a un ciudadano que va a ser más consciente de lo que implica ser un dominicano de calidad que aporta al bien común. A propósito de este último aspecto que usted trataba, ¿en qué consiste, en términos, en resumen, el programa Constitución para Todos y Todas? Mira, esa figura del artículo 190-192 tiene una condición, como le decía, de doble autonomía. Al ser un órgano constitucional, adquiere una dimensión mayor y está consciente de todo lo que pasa en el sistema en sentido de políticas públicas. Cuando analizamos la política pública de educación, nos sentimos muy contentos al escuchar al ministro de Educación, don Luis Miguel de Camps,
hablar de que se va a impulsar, y así lo hizo, una ordenanza para poder garantizar la moral y cívica. Y eso lo significo por la amistad que tengo con él y al mismo tiempo porque es un hecho que hay que resaltar para todos los dominicanos que aman el país. Entonces, dentro del marco de esa ordenanza y el sistema educativo, nosotros identificamos un espacio que era ideal para hacer esta innovación. Uno, las materias optativas que están en la tanda extendida, por lo tanto, le damos significado a la tanda extendida, que es una estrategia educativa de alto impacto y correcta, y al mismo tiempo creamos contenido de calidad. Este esfuerzo de Constitución para Todos y para Todas, concretamente son 40 clases que voy a impartir con el equipo del Defensor del Pueblo, y hablé en primera persona porque la estoy impartiendo yo personalmente, pero el equipo que se ha alineado para los fines es un equipo que yo tengo que resaltar y agradecer porque han sido sumamente eficientes. Ahora, esas 40 clases se van a impartir en 40 centros educativos públicos de la República Dominicana, en liceos particularmente, ya que es para la población de quinto a sexto grado de secundaria. Exclusivamente. Exclusivamente. Está diseñado porque nosotros hicimos la Constitución animada pensando en inicial, básica y el primer ciclo de secundaria. Ahora, con esta Constitución para Todas, que el año que viene vamos a integrar un kit similar, porque, y lo quiero explicar, nosotros estamos implantando ya el último ciclo de secundaria, y eso que ustedes ven va a estar acompañado de una pareja, que es estas clases. Todas las clases están grabando, todas las clases tienen ya su programa hecho, todas las clases tienen video de resumen, todas las clases tienen su banco de recursos, todas las clases van a tener guías didácticas, que es la que vamos a ir construyendo hasta para el año que viene, para junio poderlo entregar. Todas las clases tienen su presentación y todas las clases tienen al mismo tiempo una serie de facilitadores que simultáneamente al centro educativo donde está físicamente el Defensor del Pueblo, los otros 39 centros se están conectando, y esos facilitadores, que son 160, 180 facilitadores, ya fueron formados en una jornada de verano y una jornada pedagógica. Hemos tratado de mantener la misma estructura y la misma estrategia del sistema educativo, dándole este valor para poder con esto tener una dinámica y una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Todo esto se ha hecho con el apoyo del Ministerio de Educación, y tengo que agradecerlo públicamente, no solamente en la persona de su ministro, don Luis Miguel de Camps, sino de la viceministra Ansel Checker. El equipo del Defensor del Pueblo ha tratado de estar a la altura de los lineamientos y estándares del sistema educativo. Por eso cada uno de los aspectos en cuanto a desarrollo de competencias, preguntas detonadoras, el desarrollo mismo, el cierre y el inicio, van alineados con el currículum dominicano, porque tenemos que ser respetuosos. Independientemente de que este proyecto data del 2015, cuando yo era director ejecutivo del Tribunal Constitucional, vamos a decir que se archivó, porque en ese momento yo me dediqué a otras funciones, pero ahora, al entrar la conjunción de Miguel como ministro de Educación, con esa visión de moral y cívica, y hacer yo Defensor del Pueblo, creo que se han podido dar los elementos para que podamos implementar por primera vez en el país la Constitución Dominicana como una materia, que era en su momento una aspiración del primer presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, que para mí es uno de mis mentores, pero que ahora lo quisimos llevar a la práctica. Aquí tú tienes un catálogo de 40 clases que van alineados por tipo de derecho fundamental, que al mismo tiempo lleva a los jóvenes a reflexión, que se trabaja, por ejemplo, en el día de ayer, que fue en el centro Aníbal Ponce en Maganagua. En ese centro no solamente proyectamos películas, cortos, sino que reflexionamos en grupo. No solamente se vieron unos videos que ellos tuvieron que hacer, sino que también generamos el aspecto creativo, porque dentro de la estrategia pedagógica fue que crearan unas historias relacionadas con los derechos fundamentales. Se vio el artículo 39, que es el derecho a la igualdad, pero también se leyó el preámbulo de la Constitución. Por lo tanto, hemos tratado de integrar todos los elementos que implica una educación de calidad. Y te lo dice una persona que, además de que soy apasionado de la educación, me formé en Argentina, en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE, y esta estrategia pretendemos que sea una de las buenas prácticas que se vean del país, así como ha sido premiada internacionalmente la Constitución animada. Este enfoque de Constitución para Todos va por esa línea, y además en el sistema educativo me desarrollé con varios préstamos del BID, tanto el multifase de básica, el de media,
la parte de adultos, lo que tuvo que ver con inicial, apoyo al plan decenal. Entonces, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad desde el punto de vista de técnicos que quieren aportar a una sociedad más justa y más igualitaria. Y yo reflexionaba en el momento que hablaba con el equipo, cómo no hacerlo desde el aula. Lo lógico es que tú crees una generación que sea consciente de lo que es el concepto de ser dominicano, que ame a su patria, pero a través del pacto de nosotros que es la Constitución. Entonces, esta juventud que está saliendo es la juventud que estamos tratando de impactar, que si lo vemos en términos numéricos son casi 200.000 dominicanos. Es prácticamente el 28% del sistema educativo que está concentrado en secundaria. Por lo tanto, el objetivo de la estrategia está bien definido. Ha sido un trabajo tesonero de meses en el cuanto al pulido, pero lleva mucho tiempo siendo manipulada, y creo que la gran oportunidad se dio con la ordenanza, pero también con la creación de la tanda extendida y las oportunidades de mejora que tiene. Y de estos encuentros, Pablo, que ha tenido usted, ¿cuáles han sido esos derechos y deberes que la población tiene más desconocimiento, la población estudiantil? Mira, a mí me gusta hablar siempre con datos por un tema de eficiencia. Nosotros hicimos un informe, el primer informe nacional del Defensor del Pueblo sobre los derechos fundamentales, y eran 5 los más vulnerados. Estaba el derecho a la justicia, a la salud, a la integridad física, a la justicia, al trabajo y a la igualdad. Ahora, desde el punto de vista de las encuestas que nosotros hacemos, cuando nosotros llegamos, el 62% de los jóvenes de bajos recursos no conocían ni un derecho. El año pasado se hizo la misma encuesta por un tema de ver la evolución, hicimos una línea de base, entonces estamos viendo la evolución, y ahora mismo el 38% de esa población que antes no conocía, lo desconoce. Por lo tanto, hemos podido impactar ese 62% y reducirlo a un 38%. Este esfuerzo trata de poder bajar del 30% y que más personas conozcan sus derechos para que los exijan, para que no se lleven con la opinión de que yo tengo que conocer a fulano, mengano, que alguien me tiene que hacer un favor, y si no son respondidas sus exigencias, que vayan al Defensor del Pueblo. Esa es la estrategia más noble que puede haber de empoderamiento ciudadano y al mismo tiempo de reivindicación de la figura del Defensor del Pueblo, para que pueda ser un equilibrio, un garante de la buena administración y al mismo tiempo un contrapeso del poder. Podríamos ver qué importancia tiene la Constitución en la vida diaria de los dominicanos y dominicanas? Mira, yo creo que un primer paso es entender que la dignidad humana es la esencia de cualquier gestión pública. Por lo tanto, todos tenemos que ser respetados. Y eso implica servicios públicos de calidad, que sean sensibles, que sean solidarios, pero al mismo tiempo que sean coherentes en cuanto a la eficiencia. Porque ¿de qué me sirve tener un seguro si yo no puedo tener acceso a una cama o un medicamento? Y te pongo un ejemplo de una señora que murió de cáncer y duró 2 años peleando para que su aseguradora le cubriera los medicamentos del cáncer. La sentencia en el Constitucional le salió, le dieron ganancia de causa, pero ella había muerto. Quien recibió la sentencia fueron sus hijos. Entonces, ¿de qué me sirve tener un seguro si no tengo el servicio de salud? ¿O de qué me sirve tener una infraestructura majestuosa si no tengo los médicos, no tengo los equipos y no tengo un servicio de calidad? Y eso se da en nuestros recorridos. Por eso traje este otro libro, que fue la Ruta de los Derechos. Eso fue el año pasado que pasamos por todas las provincias de República Dominicana. Este año estamos recorriendo todos los municipios de República Dominicana y estamos hablando que miércoles, jueves y viernes nosotros nos trasladamos a 6 municipios para poder ver la realidad de la República. Por ejemplo, ¿de qué me sirve una escuela si no tengo los recursos didácticos? Al docente se le va a imposibilitar poder dar una educación de calidad. ¿O de qué me sirve una escuela si no tengo un profesor formado, pero con pasión? Entonces, eso es parte de lo que sirve la Constitución. Es exigir de las ideas básicas que plantea ese libro, que dice 100 días, 100 historias. En resumen, ¿qué es lo que nos dice ese texto? Mira, aquí nosotros tratamos de resumir una estrategia que nos llevó a las 32 provincias en apenas 100 días. Y eso implicó 9 actividades por cada provincia. Se hacían los lunes y los viernes. Entonces nosotros sacamos historias verídicas de dominicanos y dominicanas que nos fueron contando. Todo el que me ha visto en territorio sabe que tengo una libretica. Entonces yo trato de ir apuntando todas las situaciones que se dan dando, no solamente de derechos vulnerados, sino de anécdotas o de situaciones mismas. Entonces, para eso el equipo hizo una selección de 100 personas y fueron contando historias reales que están plasmadas. Y lo hicimos de una manera pedagógica para que de alguna manera u otra nosotros pudiéramos entender
¿qué son los derechos fundamentales desde el punto de vista práctico? ¿Qué nosotros necesitamos desde el punto de vista del Estado y cómo podemos desarrollarnos como una persona integral? Y eso no es solamente desde el punto de vista del aspiracional, sino que la función del Estado, dice el artículo 8 de nuestra Constitución, su función es garantizar la dignidad humana y con ella los derechos fundamentales. Pero en el 7 nosotros dijimos que íbamos a ser un Estado social y democrático de derecho. Por eso el defensor del pueblo trata de ser lo más cercano al ciudadano para poder entender su realidad, pero también para poder exigir ese cumplimiento gubernamental que permite que todos y todas recibamos esas políticas públicas que necesitamos. Porque tú te preguntas, en el caso particular, y perdóname que me ponga de primera persona, mi mamá era secretaria de un hospital y yo he hecho la anécdota. Yo nada más he estudiado con beca en mi vida y yo llegué hasta nivel de doctorado. Entonces, si un muchacho de un lugar donde su mamá era secretaria de un hospital que tenía que alquilar una habitación del apartamento, tenía que hacer SAN, tenía que vender ropa, pudo haber desarrollado su carrera educativa al nivel que le estoy diciendo, ese es el mensaje que tenemos que llevar a nuestra juventud. Pero para eso no tiene que ser amigo de un político para conseguir una beca. Yo no tuve que alinearme a ningún elemento político para poder conseguir mis becas nacionales e internacionales. El IPE, que es el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, por ejemplo, nada más tiene 2 sedes en el mundo, una en París y una en Buenos Aires. Y es por elección la beca como tal, no es que tú vas, llegas y pagas. Todo el que está sentado ahí es un esfuerzo. Entonces, el hecho de haber llegado o de haber estudiado en España implica un sacrificio y esa es la parte que nosotros tenemos que garantizar como dominicanos, que nuestros hijos tengan las oportunidades acá y no piensen en migrar. ¿Y cómo se puede hacer? Con institucionalización, que las instituciones respondan por sí mismas y no por la persona que esté o no por la persona vinculada que vaya a hacer tráfico de influencia. Y es una apuesta fuerte, claro que sí, pero creo que la mayor cantidad de dominicanos quiere que el sistema trabaje de esa manera y no que sea a través de papelito o tarjetica de recomendación o protégelo o él es de mis afectos como pasaba anteriormente. O una carta del partido. O una carta del partido y eso es del sistema. Porque a veces la crítica entendemos que es por un partido particular o un político particular el que esté en el turno, en el lugar donde tú estás poniendo el ejemplo. No, esa ha sido una construcción de 50 años y no puede ser que tú crezcas un 5% promedio en 50 años y la redistribución de la riqueza no se vea de manera real. Y eso es parte de lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos manda a ese principio de igualdad, a ese principio de equidad, a ese principio de justicia social, pero nos manda una administración pública eficiente y transparente, pero nos manda también a garantizar desde el artículo 37 al 72 todos los derechos fundamentales, porque el hecho de que estemos acá es porque el artículo 63, en su inciso 13, dice que la Constitución tiene que ser enseñada en las aulas. Y ese es el compromiso del defensor del pueblo. Y ese ha sido mi compromiso como ser humano y es lo que estoy tratando de poder lograr, como reitero por tercera ocasión, con un gran equipo de trabajo. Porque si hoy el defensor del pueblo es una institución que sirve de referencia y no es lo que era antes, se debe a ese gran equipo que ha hecho posible cada una de estas estrategias. Pablo, ¿de qué forma interviene la Defensoría del Pueblo cuando una persona tiene alguna situación? ¿Tiene que ir allá con algún documento o de forma verbal? ¿Ustedes ejecutan a la institución o el caso que está presentando la persona? Mira, los primeros 2 años de la gestión nosotros lo dedicamos a 2 elementos básicos: calidad y credibilidad. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque sabíamos que los otros segundos años iban a ser de mucha expansión territorial y mucha vinculación con el ciudadano. Y eso lo hicimos basado, primero, tenemos un CRM que permite que a través de WhatsApp tú puedas interactuar y se puedan distribuir los casos entre quejas, orientaciones o casos propiamente. Pero de igual manera las redes sociales se vincularon al CRM y ahí tú tienes el WhatsApp, el CRM, el correo y el teléfono. Pero al mismo tiempo creamos un sistema con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama SOL, que permite ver la trazabilidad de los casos a través de la página web. Tú te conectas y tú puedes ver dónde está tu caso. La ley plantea que el defensor tiene que responder en 60 días. Nosotros hemos instaurado una carta de servicio al ciudadano que en 5 días mínimo estamos respondiendo. Por lo tanto, hemos hecho la carta de servicio al ciudadano certificada en norma ISO de calidad, en antisoborno y cumplimiento gubernamental. 3 certificaciones que ningún órgano constitucional de la República Dominicana tiene. Incluso recibimos el mes pasado una premiación por ser el único órgano del país constitucional que hace ese esfuerzo. Pero al mismo tiempo nosotros hemos hecho que la trazabilidad sea parte de la transparencia.
al igual que somos el único órgano que ejecuta su presupuesto en línea y hemos sido reconocidos por el Ministerio de Hacienda, de igual manera, los casos que llegan al defensor tienen una solución. Y nosotros llegamos y el 20% de la administración respondió al defensor. Hoy en día responde el 100%. Por lo tanto, ese esfuerzo del garantismo, de tener credibilidad, legitimidad y una magistratura moral se pudo lograr, y por eso la gente accede, además de físicamente. No solamente tenemos sede que antes no teníamos, que se construyó un edificio en la 27 de febrero, sino que le hago la anécdota de la Ruta de los Derechos, que fue que la institución se trasladó a 32 provincias, pero este año nos estamos trasladando a los 158 municipios, y esos son unos diálogos en tu comunidad por el bien común. Ahí llega todo el mundo, y podemos ver imágenes, si entran a las redes, donde cada actividad, esa casa llena, pero están presentes las autoridades y los ciudadanos. Porque lo que genera el defensor del pueblo ahí es una democracia participativa, donde el ciudadano puede exigir, en este caso al alcalde, a la gobernadora, defendiendo la situación, situaciones que le están pasando en su realidad. Pero si son por encima de la posibilidad del alcalde, el defensor también se lleva la situación y la puede ir interactuando. Por ejemplo, una huelga en San Francisco de Macorís el 28 y 29 de julio que se suspendió, y mi compromiso fue con los solicitantes que el 18 íbamos a tener una reunión en la gobernación con todas las instituciones que estaban en el pliego de demanda. Así se hizo. Pero, por ejemplo, yo estuve en Cabral la semana pasada y estaban exigiendo la presencia del director del INDRI, y ya yo hablé con el director del INDRI, entonces vamos a tener una reunión técnica para poder ir. Pero por igual se da desde el punto de vista del tabaco en San Juan de la Maguana, una situación que se dio con una producción a través del proyecto San Juan. El director de tabaco fue Iván Hernández. Entonces, ¿qué pasa? El defensor no solamente se queda con el reclamo, pensando en diciembre 10 presentar el informe nacional del Defensor del Pueblo este año sobre los servicios públicos, sino que busca soluciones inmediatas con las autoridades, o si no nacionales, porque implican mayores recursos u otras situaciones, y entonces ahí entra un defensor que sirve no solamente como válvula de escape a situaciones que pasan en la comunidad que pueden generar conflicto social, sino también en un gestor y ser la voz de los que no tienen voz, siempre respetando el marco institucional, porque nosotros no tenemos planes sociales, nosotros no tenemos mecanismos relacionados a obras ni nada, sino que somos gerentes en el término de la gestión, pero también revestimos confianza a la gestión, tanto las autoridades como el ciudadano sabe que lo que estamos haciendo es un servicio público, en este caso de calidad. Doctor Pablo, usted ha hablado de cómo se vinculan las escuelas, de cómo se vincula la comunidad. Nos gustaría ver cómo se vinculan las universidades a este proyecto de Constitución para todos y todas. Entonces, luego de concluido este año, el año próximo, y gracias por tu pregunta, el año próximo se van a aperturar 10 casas de derechos en 10 universidades de República Dominicana, en las 10 regiones que dice la ley que implica las regiones únicas de planificación. ¿Por qué en esas universidades? Porque estos grupos que están subiendo de quinto a sexto llegan a la universidad, claro, en un 52%, porque sabemos que hay un 48% que en el camino se queda buscando un oficio en Infotep o en escuelas vocacionales, que los sábados se lo dedicamos a Infotep y escuelas vocacionales con conferencias, pero al mismo tiempo se dedican al trabajo y demás. Ese porcentaje que está llegando a las universidades van a tener el año próximo 10 conferencias distintas, que cuando tú la unas va a ser justamente un trimestre universitario, que es en cumplimiento de la resolución que el MESID hizo, que había que enseñar la Constitución como una materia en cada universidad. Entonces el defensor, así como le va a entregar al sistema educativo dominicano un kit con esa educación de la Constitución para todos y todas, va a entregar lo mismo en diciembre del 26 al MESID a todas las universidades, porque lo vamos a tratar de hacer a través de la Asociación Dominicana de Rectores, de ADRU. Es ese contenido de lo que debiera ser esa materia de la Constitución en las universidades, para entonces poder ensamblar desde los 3 años hasta el universitario, pueda ver la Constitución continuamente, dependiendo de su enfoque, grupo etario e interés, para que todos podamos promover esos valores que nos plantea nuestra Constitución. ¿Y piensa hacer lo mismo en la ruta de los derechos, llevar esta Constitución para que abarque más, no solamente nuestros estudiantes, sino... El año que viene va a ser más interesante, porque el año que viene se crea entonces la ruta por el bien común. La primera fue la ruta de los derechos,
El segundo, que es este año, es diálogo en tu comunidad por el bien común. Y la tercera es la ruta del bien común, que va a implicar la apertura de esas casas y una agenda de una semana en esas regiones que va a impactar hasta nivel de barrio. Por lo tanto, el defensor, luego de esta gestión, habrá habido una referencia de provincias, municipios, distritos municipales, parajes, distritos municipales y barrios, para poder impactar toda la estructura política de República Dominicana desde el punto de vista de la gestión pública, para que entonces podamos tener ahí el soporte del defensor escolar, defensor universitario, que son las dos estrategias de participación social que hemos creado para esta población, las mesas comunitarias y el voluntariado, pero de igual manera tenemos las mesas temáticas que abarcan temas relacionados con la comunidad, con envejecientes, con niños y niñas, con discapacidad y con una interinstitucional que estamos desde hace 2 meses trabajando y estamos recorriendo el país, que implica medio ambiente, que está la Procuraduría de Medio Ambiente, está el Ministerio de Medio Ambiente, está la Policía Nacional, está CENSPA y demás, para entonces poder tener ahí toda una articulación del defensor a nivel de cada uno de los territorios y con eso generar alertas tempranas, que es un escenario internacional para poder identificar dónde están los focos de conflictividad en cada lugar y que no se den necesariamente conflictos ni llame situaciones de huelga ni nada contrario, sino que tú tengas la capacidad de poder incidir y buscar soluciones para que todos vivamos en paz. El doctor Pablo, un mensaje final a los estudiantes, a los maestros, a la población en general en relación con la importancia de conocer nuestra Constitución. Mira, primero darle las gracias a las autoridades del Ministerio de Educación, y esas gracias van extendidas no solamente al ministro y a la viceministra, sino tiene que ver mucho con todos los actores, tiene que ver con los padres, que la MAE, tiene que ver con los directores, en este caso a la Asociación de Directores del Centro Educativo, presidida por Víctor Martí, que ha hecho posible que todos se alineen a este esfuerzo, y al mismo tiempo ver a los docentes como parte o iguales a mí, porque como estamos yendo a dar docencia, ya me pueden decir con más fe, tanto Eduardo Hidalgo como todos los profesores, colega. Es más que todo darle las gracias. Y al sentido práctico de la vida, decirle que apuesten a esta Constitución para todos, que es un esfuerzo noble del defensor del pueblo, de ese gran equipo que me acompaña para poder hacer posible que nuestra Constitución sea parte intrínseca de todo desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Pablo, pues muchísimas gracias por habernos suministrado todas estas importantes informaciones para aquellas personas que nos están sintonizando, sobre todo en el ámbito educativo, con esta interesante propuesta para nuestros niños. Ya nosotros, ¿iba a decir algo? Sí, darle las gracias a ustedes como medio, porque el liderazgo para el sistema educativo permite, y es lo que le comentaba a Gustavo cuando me planteaba lo de la entrevista, que claro que sí, porque el mejor medio para hacer el vehículo o la vía para poder incidir en el sistema educativo es este. Entonces, esta cadena de distribución que ustedes tienen con tanta calidad permite que todos los actores del sistema conozcan Constitución para Todos, viva y al mismo tiempo real. Excelente, muchísimas gracias a Pablo, y agradecemos también a aquellas personas que nos estuvieron sintonizando. Será hasta mañana, si Dios se lo permite. Que tengan todos un feliz y bendecido resto del día. Bye bye. Bye bye.